Aparte de los cristianos protestantes, también existe otro grupo religioso que no está exento de creer ideas erróneas como lo son los católicos romanos. No obstante, hoy no vamos a hablar de los errores doctrinales de la Iglesia de Roma. En este video, Unidos en la Fe presenta 7 mitos que los católicos romanos creen de los protestantes. Mito número 1. Los protestantes son relativistas. ¿Cuánto han escuchado esta objeción? Esta declaración es totalmente falsa. De hecho, ser protestante y ser relativista es totalmente contradictorio lógicamente. Primero, definamos brevemente lo que es el relativismo. El relativismo es la creencia de que todas las afirmaciones son verdaderas, aunque sean lógicamente contradictorias. También, la Real Academia Española nos dice sobre el relativismo lo siguiente: teoría que niega el carácter absoluto del conocimiento al hacerlo depender del sujeto que conoce. En el protestantismo se proclama que solamente la Escritura es la fuente de autoridad y la regla infalible para la fe y la moral. Por tanto, el conocimiento verdadero no es algo que depende de la subjetividad de la persona. Sin embargo, también es cierto que no todos comprenden las cosas con el mismo grado de claridad, pero esto no anula que el conocimiento y la realidad objetiva sea cognoscible. El cristiano protestante afirma una verdad objetiva y es a la Escritura, independiente de su propia opinión o percepción, como juez de la verdad. Mito número 2. Los protestantes dicen que las diferencias no son importantes. Este mito propagado es tan fácilmente rebatible que el hecho de que los cristianos se reúnan en torno a ciertas creencias formando denominaciones demuestra el carácter sagrado e importante que tienen las diferencias. Esta falsa noción está asociada al punto anterior que acusa de relativismo a los cristianos protestantes. Simplemente basta con afirmar que las diferencias son importantes y el hecho que existen grupos en torno a una cierta familiaridad teológica lo demuestra. Mito número 3. La unidad eclesial visible sin la cual no hay verdadera iglesia. Esta afirmación es verdadera parcialmente, sobre todo si se la ve desde una perspectiva teológica, es decir, lo que se conoce como el cuerpo místico de Cristo, que es el conjunto de todos los creyentes en Cristo. ¿Por qué sin unidad no hay verdadera iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia y la fuente de la unidad y de todas las bendiciones otorgadas por el Padre. Por tanto, sin Cristo como la base de la unidad, no hay verdadera iglesia. Pero, ¿no es acaso la unidad visible sine qua non para que exista una verdadera iglesia? La iglesia verdadera puede tener unidad visible, pero no es necesaria del todo. La razón es simple, porque existen muchos grupos sectarios y heréticos que tienen unidad visible, como los testigos de Jehová o los mormones, quienes tienen una unidad visible y una cadena de mando. También entre cristianos protestantes existen iglesias que son un grupo con una unidad visible en todas partes donde se encuentran, pero esto no garantiza exclusividad. Mito número 4. Los protestantes solamente están unidos contra la Iglesia Católica. A este mito se puede responder con la siguiente pregunta: ¿no estamos acaso unidos con los romanistas en la lucha y defensa de la familia y de la vida frente a movimientos seculares que promueven ideas contrarias al orden natural que Dios diseñó? La unidad con un fin común es propio de cualquier conjunto de personas. El hecho de no estar de acuerdo con la Iglesia de Roma no significa que la unidad protestante se basa en estar contra esta iglesia. La unidad cristiana evangélica se basa en la fe común que tenemos en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso muchos grupos se reúnen en torno a realizar evangelismo en países hostiles al cristianismo, como los países musulmanes o hindúes. Esta unidad de propósito se basa en el amor por las almas, no en llevarle la contraria a la Iglesia de Roma en sus creencias. Mito número 5. Los protestantes están divididos. ¿No es esta una de las objeciones más populares dentro de la Iglesia latina? Lo increíble es que dicen esto pasando por alto el hecho que su iglesia estaba dividida
y sigue de 4 grandes patriarcados, además de que algunas de esas iglesias fueron sede de concilios ecuménicos. ¿Están los protestantes divididos? Esto dependerá de qué se entienda por unidad. Los ortodoxos están unidos a pesar de ser iglesias autocéfalas. Los latinos tienen diferentes prácticas litúrgicas y movimientos que luchan entre sí por el poder religioso, como los modernistas, los tradicionalistas, sedevacantistas, etc. Si lo vemos así, todos sin excepción estamos divididos, por lo que la unidad debe ser vista desde el enfoque de Cristo cuando oró por la unidad de su iglesia, diciendo en Juan 17:21, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». La unidad de la que habla aquí nuestro Salvador es una unidad espiritual con Dios. Esta unidad sobrepasa las barreras denominacionales y, por tanto, los verdaderos hijos de Dios podemos reconocernos mutuamente por tener el mismo espíritu del Hijo en nuestros corazones y por ese amor puro y no fingido por Cristo nuestro Señor. Mito número 6. Los pastores protestantes son asalariados y aman el diezmo. Otro de los mitos que se propagan en las redes sociales entre católicos latinos es la creencia de que los pastores protestantes son asalariados y aman el diezmo. Esta creencia parte de la noción de que en su iglesia nunca han pedido el diezmo, cosa que es otro mito más. Y, para demostrar eso, cito lo que dice la reconocida página catholic.net. Basado en las Escrituras, algunos escritores antiguos presentan la obligación de ayudar a la Iglesia como una ordenanza divina que obliga a la conciencia. Ya se legisló sobre la contribución a la Iglesia en la Carta de los Obispos reunidos en Tours, año 567, y en los cánones del Concilio de Macón del 585. Al principio, la contribución se le pagaba al obispo, pero más tarde el derecho pasó a los sacerdotes parroquiales. Como era de esperarse, hubo abusos. Se le pagaba una porción a príncipes, nobles y eclesiásticos a cambio de protección y servicios. En el tiempo de Gregorio VIII se instituyó el diezmo de Saladín que debían pagar todos los que no participaron personalmente de las cruzadas para recobrar la Tierra Santa. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Personas de la Iglesia Latina abusando del diezmo? Lo más interesante es que Lutero, sí, este personaje tan detestado por los apologetas de Roma, dijo que la ley de la gracia excluye la ley del diezmo. En un sermón del 27 de agosto de 1525, mencionó el pasaje de Pablo en Gálatas 5:3, donde se dice que, si acepto vivir de acuerdo con la ley de Moisés, estoy obligado a practicar toda la ley. Lo cierto es que muchas iglesias no piden el diezmo de forma obligatoria, sino como un modelo de generosidad. Otras lo ven como obligatorio no porque sean asalariados, sino porque lo consideran un mandato bíblico. Pero si vamos a hablar de pastores asalariados, mejor no hablemos de León X y sus planes extravagantes al sacar dinero a sus fieles para construir la Basílica de San Pedro. Mito número 7. Los protestantes son idólatras porque besan a sus esposas, tienen fotos de familiares y se postran delante de objetos físicos. Este último mito es uno de los más absurdos. Es un intento ridículo de caricaturizar nuestras críticas hacia los católicos latinos por su práctica idolátrica. Cualquier cristiano con sensibilidad religiosa y con celo por Dios sabe que estas prácticas de usar imágenes o estatuas con el fin de darle algún tipo de culto son actos idolátricos. Algunos han afirmado que, como criticamos que ellos besen estatuas de yeso y se postren ante ellas llevando flores y prendiendo velas, entonces nosotros somos idólatras al besar a otras personas y al postrarnos delante de nuestra cama. Solamente a una mente corrompida se le ocurriría decir semejante necedad con el fin de justificar su culto idolátrico. Lo que los protestantes hacen, como cualquier persona, es mostrar afecto no religioso por otra persona, pero las prácticas de veneración a las imágenes incluyen un afecto religioso como dulía e hiperdulía. Por otro lado, cuando un cristiano ora de rodillas, no está adorando a su cama ni a nada que esté físicamente delante de sí, porque no existe ninguna intención de considerar digno algún tipo de culto a la cosa que está enfrente del que ora.
Esto es una vil caricatura de parte de los papistas que no saben cómo escapar de su pecado. Por tanto, afirmar que besar a la esposa, a los hijos u orar delante de un objeto físico debe ser tenido en cuenta entonces como un acto idolátrico es no entender en absoluto el punto central en cuestión. El problema no está en el acto de besar o de arrodillarse en sí mismo, sino a quién se le hace y con qué propósito. Y bien, este fue el video sobre 7 mitos que los católicos romanos creen de los protestantes y no son más que una distorsión de la realidad. ¿Alguna vez te has topado con estos pseudoargumentos? ¿Cuáles otros mitos creen los católicos romanos de los protestantes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.